Y en medio de esta profunda crisis que enfrenta Venezuela, los ciudadanos fueron consultados sobre la posibilidad de cambiar la moneda nacional. ¿Bolívar o dólar? Ese es el título del más reciente estudio de la firma Datincorp, en el que se revela que el 62% de la población apoyaría una decisión de cambiar el bolívar por el dólar. El estudio también reveló que el 57% de la población preferiría recibir su ingreso en moneda extranjera y el 65% quisiera que el bolívar tenga el mismo valor que el dólar. Pero ¿qué tan real es esta posibilidad? Vamos a hablar de esto con Pedro Palma, economista, director de la firma Ecoanalítica y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por la llamada y saludo a los televidentes. Un placer, doctor. Lo primero, los procesos de dolarización han sido adoptados en varios países del mundo como un esquema para detener el impacto social provocado por el descontrol inflacionario. ¿La dolarización es una posibilidad real en Venezuela? La dolarización es sin duda alguna una opción que tiene Venezuela como un país que sufre de una alta inflación, como tiene cualquier economía que sufre ese mal, porque sin duda alguna la dolarización ayuda a abatir en una forma casi automática o en una forma muy directa o muy eficiente los problemas inflacionarios. Sin embargo, hay que también tomar en consideración otros factores, los pros y los contras de la aplicación de una medida como esta, porque esta no es una medida que solamente implica o que tiene implicaciones de corto plazo, sino también tiene implicaciones muy importantes de mediano y de largo plazo en cualquier economía que la adopta. Más del 60% de la población manifestó su deseo o inclinación de que aquí esta economía se dolarizara, y eso es perfectamente natural porque es muy atractivo para la población de un país que está sufriendo los problemas y los embates de procesos inflacionarios como los que estamos padeciendo en Venezuela, que se inclinen por recibir sus remuneraciones en una moneda fuerte, y por lo tanto les resulta en principio atractivo ese esquema. Sin embargo, también es cierto, ya desde el punto de vista más técnico, que es necesario analizar las consecuencias que un esquema como este puede tener. La dolarización, si bien asegura la disciplina monetaria, porque le pone cortapisa, digámoslo así, a los gobernantes para utilizar mecanismos indebidos de política monetaria, como por ejemplo el financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central, la monetización de los déficits fiscales a través de la creación masiva de dinero sin respaldo por parte del Banco Central. También es cierto que la dolarización no asegura ni remotamente una disciplina fiscal. Los gobernantes o los gobiernos pueden incurrir en situaciones deficitarias y situaciones deficitarias crecientes que generen una serie de inconvenientes y de problemas dentro de la economía. Adicionalmente, para una economía tan dependiente del ingreso petrolero como es la economía venezolana, que más del 90%, más del 95% de los ingresos dependen del petróleo, de los ingresos de divisas dependen del petróleo, es una economía que está sujeta a un riesgo sumamente alto en el momento en que se dolarice, porque cuando los precios del petróleo van al alza, pues los ingresos de divisas son elevados y por lo tanto las cosas funcionan bien. El problema es cuando los precios se desploman, como ha sucedido desde la segunda mitad del 2014 a esta parte, donde entonces los países dolarizados comienzan a sufrir severas restricciones en cuanto a los ingresos de sus divisas, y por lo tanto se ven tremendamente limitados de poder afrontar esas situaciones a través de políticas monetarias, cambiarias y fiscales efectivas y eficientes para paliar o manejar las situaciones que se le presentan. Es decir, doctor Palma, para que nuestra audiencia en las Américas lo entienda, no es mala la dolarización en sí, como tal, pero no es una solución que comulgue, que vea bien la revolución bolivariana en Venezuela. No, definitivamente no comulga con la
orientación de la revolución bolivariana, como tampoco comulga las leyes económicas fundamentales que son violadas en Venezuela en forma consistente día tras día. En el caso específico de Venezuela, las políticas públicas que se han aplicado en Venezuela durante estos últimos 18 años han sido pésimas, han sido realmente dramáticas, y ahí están las consecuencias de esas pésimas políticas públicas que ha venido aplicando el gobierno. Por lo tanto, no es cuestión de que la revolución bolivariana está de acuerdo o no está de acuerdo con la dolarización, sino que la revolución bolivariana lo que ha hecho es implantar unas políticas públicas absurdas, pésimas, y que han dado como resultado unas consecuencias dramáticas. Ahora, teniendo en cuenta la dura crisis que se vive en Venezuela, ¿estas medidas dan espera hasta el año 2019? Se lo pregunto porque la situación política parece no arrojar resultados para la ciudadanía. No, yo no creo. Definitivamente estamos viviendo una situación caótica en Venezuela de extrema gravedad, donde la población está sufriendo hambre, donde las enfermedades campean, donde los hospitales están colapsados simplemente por no recibir ni medicinas ni equipamiento. En fin, es una situación definitivamente dramática que la está sufriendo y padeciendo la economía de una manera muy contundente. Y por lo tanto no es cuestión de poder esperar hasta el 2019, porque cuanto más se retrasen, cuanto más se aplacen y se posterguen las necesarias medidas de política económica para afrontar el desequilibrio fiscal, monetario, cambiario, de actividad productiva, el desequilibrio petrolero que tenemos, la altísima inflación que tenemos, la escasez de productos fundamentales que estamos sufriendo, pues simplemente lo que vamos a hacer es agravar aún más la situación realmente caótica, crítica, y por lo tanto hacer que la economía y que la sociedad venezolana sufra mucho más, se siga empobreciendo de una manera dramática, y que por lo tanto, bueno, los venezolanos nos condenen a padecer una situación realmente crítica y dramática que no nos la merecemos. Es Pedro Palma, director de la firma Ecoanalítica y expresidente de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas. Mil gracias por estar con nosotros, doctor Palma. Hasta la próxima. Muchas gracias por la llamada y con todo gusto. Un placer. Hasta la próxima.